Seguramente ya te sepas toda la historia entre el año 11 y 20, pero aquí te contamos lo que pasó mientras todos escribían la historia que ya conocemos. Augusto, el primer emperador romano, era conocido por sus ambiciosos planes para expandir y defender el Imperio Romano, pero a veces incluso los planes mejor elaborados pueden salir mal. Un ejemplo es cuando Augusto abandonó su plan de crear una frontera defensiva a lo largo del río Elba, optando en cambio por centrarse en reforzar las defensas romanas a lo largo del Rin y el Danubio. El plan original de Augusto era crear una frontera defensiva a lo largo del río para proteger el imperio romano de las tribus germánicas del norte. Lo veía como un movimiento estratégico que evitaría cualquier posible invasión y ayudaría a asegurar su legado como gran emperador. Sin embargo, Augusto pronto se dio cuenta de que el río Elba era un territorio difícil de defender. Las tribus germánicas eran fieras y resistentes, y el ejército romano tendría dificultades para mantener una frontera segura a lo largo de un tramo tan vasto de tierra. Además, no nos vamos a engañar, el río Elba ni siquiera era tan importante estratégicamente. Después de mucho deliberarlo, Augusto decidió abandonar su plan de construir una frontera defensiva a lo largo de este río. En cambio, centró su atención en reforzar las defensas romanas a lo largo del Rin y el Danubio. Vio estos ríos como ubicaciones estratégicas más importantes y creía que una defensa más fuerte allí protegería mejor al imperio de posibles invasores. La decisión de cambiar de opinión resultó ser una decisión sabia. El ejército romano pudo defender mejor los ríos y permaneció seguro durante las amenazas externas. Augusto fue aclamado como un líder visionario y su legado como gran emperador quedó asegurado. Vamos a hablar un poco de los emperadores más locos de la historia romana, Calígula. Calígula nació en el año 12 después de Cristo en Roma y su verdadero nombre era Cayo Julio César. Su infancia estuvo llena de tragedia, ya que perdió a su padre cuando tenía solo 2 años. Esto podría ser el inicio de cualquier libro de fantasía moderna. El tío de Calígula, Tiberio, se convirtió en emperador en el año 14 después de Cristo, y 4 años después, Calígula fue elegido como su sucesor. Al principio parecía ser una buena elección, pero las cosas se descontrolaron rápidamente. Calígula era conocido por su comportamiento extraño, como nombrar a su caballo como cónsul y ordenar a sus tropas recolectar conchas marinas como botín de guerra. Yo no me lo puedo imaginar, la verdad. También tenía una vida personal escandalosa, incluyendo relaciones con sus hermanas y un rumor de un romance con su caballo favorito. Finalmente, la locura de Calígula se volvió demasiado para sus propios guardias y fue asesinado en el año 41 después de Cristo. Su reinado es recordado como una época de locuras y excesos, y su estatua incluso tuvo la nariz rota por ciudadanos enfurecidos después de su muerte. Es difícil imaginar cómo hubiera sido el Imperio Romano si hubiera gobernado por más tiempo, pero una cosa está clara, hubiera sido mucho más loco. Estrabón es un nombre que quizás no suene familiar para muchos, pero este hombre fue uno de los primeros geógrafos de la historia. Nació en la Grecia antigua, vivió en esta década y sus escritos se convirtieron en una valiosa fuente de información sobre la geografía del mundo conocido en la época romana. Desde joven mostró un gran interés por la geografía y la exploración. Viajó por muchas partes del mundo conocido en su época y se dedicó a recopilar información detallada sobre cada lugar que visitó. Finalmente, decidió escribir sus conocimientos en una obra monumental titulada Geografía. Vamos, lo que hoy llamamos un atlas, pero primigenio. En este libro se describe en detalle la geografía del mundo, incluyendo lugares que conocemos actualmente como Italia, España, Francia, Egipto o Irán. El geógrafo también se preocupó por ilustrar sus descripciones geográficas y así ayudar a sus lectores a visualizar los lugares que describía. Aunque sus ilustraciones originales no han sobrevivido, muchas ediciones posteriores de sus obras contienen mapas y grabados basados en sus descripciones. Además de su valiosa contribución a la geografía, Estrabón también fue un hombre lleno de curiosidades. Por ejemplo, en su obra incluye información detallada sobre la flora y la fauna de cada lugar que describió. Esto me recuerda a un famoso científico del que hablaremos dentro de unos cuantos siglos. Es muy posible que Estrabón se sorprendiera al ver cómo hoy en día podemos explorar cualquier parte del mundo desde nuestra casa o smartphone, gracias a herramientas como Google Maps. Sin embargo, también es probable que se sintiera muy orgulloso de haber sentado las bases para la geografía moderna.
El censo de población en la antigua Roma era una práctica común para conocer la cantidad de ciudadanos y habitantes en el territorio. Se calcula que en esta década el censo arrojó una sorprendente cifra de 4.973.000 habitantes romanos, y yo pensaba que eran menos. Algunos detalles divertidos sobre este hecho histórico son estos. El censo era una herramienta clave para el gobierno y la administración del territorio. A través de este se podía conocer el número de ciudadanos y esclavos, así como la cantidad de tierras y propiedades. También se utilizaba para establecer impuestos y reclutar soldados. Para poner en contexto esta cantidad, hoy en día en Roma, la población es de alrededor de 2,8 millones. Esto es un indicativo del gran crecimiento y expansión del Imperio Romano en su apogeo. En su máxima extensión, el imperio llegó a abarcar gran parte de Europa, Asia y África, lo que se refleja en su población. Es importante tener en cuenta que el censo de población y el censo de ciudadanos son diferentes, ya que este último no incluía a todos los habitantes del territorio, como los esclavos, mujeres y niños. Además, algunos ciudadanos podían optar por no registrarse en el censo para evitar el pago de impuestos o reclutamiento militar. Sé de alguno que hoy en día haría lo mismo. El censo de población es un ejemplo de la importancia de conocer la cantidad de habitantes de un territorio para su administración. Esta práctica se ha mantenido durante toda la historia, como es el caso de los censos que se realizan en la actualidad en muchos países del mundo. ¿Qué historia hay detrás de Ljubljana, la capital de Eslovenia? Durante el siglo I a.C. se construyó una fortaleza militar romana en el sitio de la actual Ljubljana, debajo de la colina del castillo. La evolución al asentamiento romano, que se pasó a llamar Emona y que fue fortificada con fuertes murallas, ocurrió en el año 14 después de Cristo. Tenía una población de 5.000 a 6.000 personas, en su mayoría comerciantes y artesanos, y también era un importante centro paleocristiano con su propia diosa, Ecurne. A medida que pasaron los años, la ciudad fue perdiendo su importancia y su población fue disminuyendo. La mayoría de los edificios y estructuras romanas desaparecieron con el tiempo y los habitantes se mudaron a otros lugares. Además, a mitad del siglo V, la ciudad fue destruida por los hunos, liderados por Atila. Durante la Edad Media, la ciudad fue reconstruida y renombrada como la ciudad que conocemos hoy en día, Ljubljana, y con el tiempo se convirtió en la capital del país de Eslovenia. Actualmente, los visitantes pueden disfrutar de una gran cantidad de atracciones turísticas en Ljubljana, desde su hermoso casco antiguo hasta sus puentes históricos y magníficos edificios. La ciudad se ha convertido en un destino turístico popular, con casi 500.000 de visitas al año y creciendo. Asia Menor, también conocida como Anatolia, lo que es la actual Turquía, tuvo un evento histórico hace 2000 años. Se trata de un terremoto que dejó una gran huella en la región. El terremoto tuvo lugar en el año 17 después de Cristo y fue registrado por muchos historiadores de la época. Se dice que la tierra tembló con tanta fuerza que destruyó por completo 12 ciudades de la región, incluyendo Sardes e Hierápolis. La destrucción fue tan grande que las ciudades afectadas tuvieron que ser reconstruidas por completo. Los habitantes se vieron obligados a mudarse a otros lugares en busca de refugio y seguridad. Además de las ciudades destruidas, el terremoto también tuvo un impacto en la cultura de la región. Muchos templos, teatros y otros edificios importantes fueron destruidos, y la región tardó mucho tiempo en recuperarse. A pesar de la devastación, los habitantes de la región lograron sobrevivir y con el tiempo reconstruir sus ciudades. Actualmente, la región sigue siendo propensa a terremotos y muchos monumentos antiguos todavía están en riesgo. Los expertos en conservación siguen trabajando para proteger estos importantes tesoros históricos, como el Teatro Romano de Hierápolis. Ovidio fue un gran poeta romano que dejó una huella en la literatura de su tiempo y en la posteridad. Nació en el año 43 a.C., en la ciudad de Sulmona, en Italia. Desde muy joven mostró un gran talento para la poesía y escribió numerosas obras a lo largo de su vida, algunas de las cuales son las obras más importantes de la literatura latina. Entre ellas destacan Las Metamorfosis y El arte de amar. Sus obras trataban temas como el amor, la mitología y la política, y fueron muy populares en su tiempo. Seguramente hoy en día serían un bestseller. Sin embargo, la vida de Ovidio también estuvo marcada por la tragedia.
En el año 8 después de Cristo, fue desterrado de Roma por el emperador Augusto sin que se conociesen las causas exactas. Yo creo que la lió un poquito. Pasó sus últimos años en el exilio, en la ciudad de Tomis, actual Rumanía. A pesar de esto, siguió escribiendo y publicando obras, aunque ninguna de ellas alcanzó el éxito de sus obras anteriores. No sé si es que fue un cambio de estilo o falta de inspiración. Finalmente, Ovidio murió en esta ciudad en el año 17 después de Cristo, a los 60 años de edad. Su legado literario, sin embargo, sigue vivo hasta el día de hoy y ha influenciado a muchos escritores y poetas posteriores. Seúl es una de las ciudades más vibrantes y modernas de Asia, pero ¿sabías que ya tiene más de 2000 años? En el año 18, en la región de Baekje, se fundó una pequeña población que con el tiempo se convertiría en la capital del país. En un principio, la ciudad se conocía como Willesong y fue construida en una colina para tener una vista privilegiada del territorio. Durante siglos, la ciudad fue testigo de la historia de Corea, desde la época de los Tres Reinos hasta la ocupación japonesa en el siglo XX. En 1394, la ciudad cambió su nombre a Hanyang y se convirtió en la capital de la dinastía Joseon. Durante esta dinastía, la ciudad fue amurallada para protegerla de los ataques enemigos. Estas murallas aún se pueden ver en algunos lugares de la ciudad. Como curiosidad, a finales del siglo XIX y ya con el nombre moderno, hubo algunos esfuerzos de modernización que convirtieron a Seúl en la primera ciudad de Asia Oriental en tener al mismo tiempo electricidad, tranvía, agua, red telefónica y de telégrafos. Vamos, una envidia que muchas ciudades tendrían hoy en día. Más tarde fue ocupada por los japoneses y tuvo lugar la Guerra de Corea en la década de 1950. Seúl sufrió grandes daños y gran parte de la ciudad fue destruida. En las últimas décadas, Seúl ha experimentado una impresionante transformación, convirtiéndose en una de las ciudades más modernas y tecnológicamente avanzadas del mundo gracias al famoso milagro económico coreano. Quizá deberíamos tomar nota en Europa. Hoy, Seúl cuenta con una población de más de 10 millones de personas y es muy conocida por su cultura, su deliciosa comida y su impresionante arquitectura. La causa de la caída de una dinastía se debe a una inundación, así como lo escuchas. En el año 11, el río Amarillo experimentó una gran inundación que cambió el curso de la historia. A esta inundación se le atribuye la caída de la dinastía Qin, que ya fue de corta duración. Pero, ¿cómo pudo una inundación causar la caída de un imperio? Ya explicamos en el vídeo anterior qué fue la dinastía Qin y por qué no era muy popular, así que nos centraremos en la inundación. Esta se trata de una de las mayores inundaciones registradas en la historia de China, que afectó a miles de personas y causó la muerte de muchas otras. Las aguas del río se desbordaron y arrasaron las cosechas y viviendas de las personas que vivían en las orillas. Esta inundación provocó una hambruna y un aumento en los precios de los alimentos. Además, la pérdida de cosechas y la destrucción de las infraestructuras agrícolas afectaron gravemente a la economía. Aunque la inundación sin duda tuvo un impacto en la caída de la dinastía Qin, también hubo otros factores en juego, como la oposición de las élites locales y la falta de apoyo popular. Obviamente no vamos a echar toda la culpa a la inundación, ¿verdad? El río ha sido una fuente vital de agua y riqueza desde la antigüedad, y ha sido testigo de muchos eventos históricos importantes. Y concretamente, la inundación se ha convertido en una leyenda popular que ha sido objeto de poemas, canciones y obras de teatro. ¿Te imaginas perder a Jesús en el templo de Herodes? Pues según el Evangelio de Lucas, eso es lo que exactamente pasó. Según el Evangelio, el templo de Herodes era uno de los lugares más importantes de Jerusalén en la época de Jesús, y Jesús, como buen judío, visitaba regularmente el templo para rezar a Dios. Según la historia, en una de sus visitas al templo, Jesús se separó de su familia y se perdió en la multitud. María y José, al darse cuenta de su ausencia, comenzaron a buscarlo angustiados. La verdad es que no es muy buen hijo. Después de 3 días de búsqueda, María y José encontraron a Jesús en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Según el Evangelio, Jesús estaba enseñando y sorprendiendo a todos con su sabiduría.
Las enseñanzas de Jesús en el templo fueron muy importantes para su misión. Allí mostró su sabiduría y conocimientos de las Escrituras, lo que le permitió ganar seguidores y difundir su mensaje. Lástima que aún no existieran las redes sociales. Aunque el templo de Herodes fue destruido en el año 70 después de Cristo, su legado sigue vivo en la cultura judía. El Muro de las Lamentaciones, situado en la ciudad vieja de Jerusalén, es un lugar sagrado para los judíos y es considerado un remanente del templo de Herodes. En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos. No olvides suscribirte, ya que de historias va la cosa.